Entender cómo funciona Git nos ayudará a que todo sea más fácil. ¿Cómo se te ocurriría a ti que podrías hacer de manera óptima el trabajo de un controlador de versiones? La primera cosa que se me viene a la mente es hacer diferencias, ¿no? Es decir, documento A, cuando se hace un cambio, sería documento A más delta para la versión 2. Me refiero a delta como las diferencias, el código que escribiste de más. Una línea o lo que sea que haya cambiado, eso será delta. El problema con esto es que mientras más grande sea el proyecto, la complejidad y el tiempo de procesamiento será mayor. Entonces, ¿cómo lo hace Git? Git crea snapshots o instantáneas, es decir, contiene archivo A y B. Para la versión 2 cambió B, pero no archivo A. Entonces creará un snapshot del archivo B y creará algo como un apuntador hacia el archivo A. Teniendo todos los archivos para la versión 2, guardará una referencia hacia esta versión. Este pequeño cambio en la forma de procesar los proyectos le da una velocidad impresionante a Git. Aparte de esto, cada operación es local en Git, ya que tiene su base local. Git también tiene integridad de datos, como hablamos de las diferencias y los snapshots, que nos confirma que ningún dato se va a perder, o por las mismas operaciones que se realizan si algún dato se vaya a cuatrapear ahí. La forma en que Git se ocupa de esto es que ocupa un mecanismo de suma de comprobación o checksum, llamado SHA-1, que es una cadena de caracteres hexadecimales de longitud de 40 caracteres y es calculado con base a los contenidos de los archivos. Git guarda todo en su base de datos. Lo que guarda no son los archivos, sino un hash que representa el contenido de este archivo. Con esto y que las operaciones se realizan en Git generalmente sean agregar los datos, hacen que Git tenga una integridad de datos casi indestructible. Recordemos que al decir que guardamos una versión, realmente queremos guardar el estado del proyecto en la base de datos. Ahora sí, pasemos a los estados en Git, que son los pasos para llegar al snapshot. Modified son los archivos que has agregado, editado o eliminado, es decir, los archivos que han sufrido cambios en tu proyecto. Estos archivos no han sido guardados en la base de datos como cambios. Stage. Una vez que los archivos han sido modificados, vas a elegir cuáles serán parte del snapshot que quieres guardar en la base de datos. Por ejemplo, si tienes archivo A y archivo B, pero únicamente quieres guardar A, porque B aún necesita más trabajo, ambos estarán en Modified, pero vas a pasar a Stage al archivo A porque quieres capturarlo en el snapshot del proyecto. Commit es el estado cuando los archivos en Stage se guardan en la base de datos. Esto es un ciclo, porque una vez que se hace commit, puedes volver a hacer cambios, y estos archivos estarán de nuevo en Modified para completar otro ciclo hacia el commit. Hagamos esto de manera práctica. Vamos a crear una carpeta. Esta carpeta se puede llamar como tú quieras, en mi caso es mi proyecto. Y voy a agregar el archivo txt que únicamente contiene el número 1. La voy a arrastrar en la carpeta y posteriormente en la terminal voy a moverme a esta carpeta, poniendo el comando cd seguido del path de esta carpeta. Verificaré que me encuentro en esta carpeta con el comando pwd. Podemos trabajar desde esta carpeta, pero otra forma es con la terminal, que es lo que haré ahora. Así que voy a volver a crear la carpeta con el comando mkdir y el nombre será mi proyecto 2. Esta carpeta podríamos decir que será la representación de nuestro proyecto. Para poder ver mejor el flujo, prefiero que sean pocos archivos con poco contenido, en vez de hacerlo todo con un proyecto grande. El comando nano sirve para crear el archivo a.txt desde terminal y agregaré de nuevo solo el número 1. Hay repositorios locales y remotos. Primero vamos a ver todo lo relacionado a los locales. Un repositorio prácticamente es un lugar donde vamos a administrar nuestros datos. En este caso, vamos a administrar los datos de nuestro proyecto. La forma en que agregamos Git a un proyecto es esta, con el comando git init. La pantalla nos dirá que se inició un repositorio de Git. Git va a crear una carpeta oculta llamada .git, donde va a contener nuestra base local y la configuración de Git. Por experiencia propia te recomiendo no mover ni editar estos archivos. El comando para saber en qué estado estamos es git status, que nos mostrará los archivos que están modificados y en stage.
además de la información de nuestro working tree, que es nuestro espacio de trabajo. Como podemos ver, tenemos el archivo a.txt. Si ejecutamos git status nos dirá que hay archivos no traqueados y que para incluirlos debemos ejecutar el comando git add. Git add nos sirve para mover a stage uno o más archivos. Si únicamente queremos mover un archivo, ejecutamos git add seguido del nombre del archivo con todo y extensión. Si queremos agregar todos de una vez, es git add seguido de un punto. Nunca uses asterisco en vez de punto porque el asterisco agrega todo sin importar qué. Vamos a crear otro archivo b.txt. Si A contiene números, B tendrá letras. Agreguemos la letra B. Vamos a mover el archivo a stage con el comando git add y posteriormente ejecutemos el comando git status para ver qué arroja. Como podemos ver, git status nos dice que el archivo B se ha agregado a los cambios para agregar al commit, o sea, guardarlos en la base, mientras que el archivo A sigue como un track. ¿Qué pasaría si modificamos el archivo B que ya está en stage? En git status el archivo B se verá igual o volverá al estado de modified o quizá ambos. La respuesta es ambos. Nosotros hacemos commit así como estamos, únicamente se va a guardar el archivo B cuando solo tenía la letra B, porque eso es lo que está en stage y eso es regla de oro. Agreguemos ahora todos los archivos con git add punto. Veamos que nuestros archivos están en stage y hagamos nuestro primer commit con el comando git commit -m seguido del mensaje que describe nuestros cambios en ese commit. Al hacer commit veremos los archivos que se agregaron a la base y si ejecutamos status veremos que no hay cambios por ahora. Como platicamos, el flujo es un ciclo. Si yo edito ahora el archivo A, veo mi status, ahora el archivo A está en estado modified. Nuevamente voy a agregar a stage el archivo A y haré commit, pero esta vez sin el "-m". Esto va a ocasionar que se abra el editor que tengo configurado. En mi caso es Sublime Text. Cómo configurarlo lo veremos a detalle en otro video. Pero en este caso, solo voy a agregar mi mensaje, doy en guardar archivo y lo voy a cerrar. Cuando se cierre, se verá en la consola mi mensaje y el commit se hará como siempre. Básicamente este es el flujo principal en Git. Espero les haya sido de mucha utilidad este video. Muchas gracias. No olviden por favor dejar su me gusta y suscribirse. Y en el siguiente episodio veremos Git, ignorar archivos y qué hacer cuando me equivoco. Hasta luego.